¿Cuál es la actitud suya si en algún momento está usted cerca a la orilla del mar y observa a una persona que se está ahogando y grita y alza los brazos, ¡auxilio, auxilio! Y quizá usted está con sus zapatos, una ropa no apropiada para el agua, y quizá usted ni siquiera sabe nadar bien, pero es una persona, supongamos que es un niño, y está relativamente cercano a la orilla, está que se ahoga. ¿Qué haría usted? ¿Se atrevería a salvarlo o no? O de repente dice, mejor que muera uno porque yo no sé nadar, vamos a morir los dos y es una pérdida innecesaria. No sé cuál es la actitud suya, pero esto es algo similar también al corazón del Evangelio. Escuche bien. En la Biblia, en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 6. Vamos a leer del 6 al 10. Esto es lo que ocurrió, amén, al apóstol Pablo. Veamos lo que pasó. Hechos 16, 6. Así dice la palabra del Señor. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Gloria al Señor. El Evangelio son buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Las buenas noticias es que a pesar de nuestros errores, de nuestros pecados, hay una solución. Jesucristo descendió del cielo, vino a la tierra y cargó con nuestras culpas, con nuestros pecados. Él pagó con su sangre. Y nosotros, a través de la fe en Jesucristo, somos libres de esa culpa, somos perdonados, somos justificados. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Es una buena noticia de que no voy a ser condenado si yo creo en el sacrificio de Jesús y vivo bajo esa fe. ¡Qué buena noticia! Servir al Señor a través del Evangelio es dar el mejor mensaje, el mejor estilo de vida, la mejor cosa que podemos hacer. El apóstol Pablo, aquí en esta historia, está en su segundo viaje. Había tenido un primer viaje muy exitoso. Había establecido iglesias. Iba de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad y levantaba iglesias. Y luego que estaba un tiempo con ellos, se iba para otra ciudad, levantaba otra iglesia. Y así que el Evangelio empezó a extenderse. Ahora, en su segundo viaje, su objetivo era consolidar las iglesias. Tenía que estar por la región de Asia Menor. Tenía que estar por ciertas ciudades donde antes él ya había estado. Él decía, yo quiero ir a tal lugar. Pero aquí hay algo muy importante. La Biblia dice que el Espíritu Santo no se lo permitió. Y uno dice, ¿qué? Porque imagínense esto. El apóstol Pablo tiene toda la intención de ir a una ciudad donde ha levantado una iglesia. Uno diría, pero eso está muy bien. El apóstol Pablo tiene intenciones de predicar el Evangelio. Uno diría, eso está bien. ¿Por qué lo va a impedir Dios? Es que Dios sabe todas las cosas. Y en algún momento Dios puede impedir eso porque hay otras emergencias más importantes para él. De repente, aquí hay algunos que por lo menos saben nadar un poquito, pero por este lado hay algunos que ya se están ahogando. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces, el apóstol Pablo dijo, yo me voy para Bitinia. Y el Espíritu, no, alto, no más. Vamos a ir por tal lugar. No, no vas a ir para allá. ¿Pero cómo? Yo quiero ir por allá.
Quiero consolidar las iglesias. Es más, por el verso 4, de Hechos 16 dice, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Es decir, él iba, como decir, entregando libros, digamos así. Mira, vamos a hacer esto, mira, con esto te vas a edificar, mira, vamos a afianzarte, mira que tu fe esté más sólida. Todo estaba bien, pero lo que él estaba haciendo fue impedido por algo. Ocurrió que tuvo una visión. En el versículo 9 dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Las visiones, por supuesto me refiero a las visiones espirituales, tienen un mensaje de por medio. A veces las visiones pueden ser confusas si es que no provienen de Dios. En este caso, el apóstol Pablo era un hombre de oración y él confiaba que las visiones que tenía de parte de Dios tenían que cumplirse pronto. En primer lugar, podemos separar este segmento y decir la visión que tuvo Pablo. ¿Qué fue lo que vio? Él tuvo una visión. Porque para poder hacer un trabajo evangelístico, un trabajo misionero, recuerden que estamos en el segundo viaje misionero de Pablo. Para poder hacer un trabajo, tiene que haber un plan, tiene que haber una visión. Y en este caso, el apóstol Pablo tuvo una visión de un hombre macedonio. Pero si él tenía que ir por Asia Menor, ¿qué hace viendo a un europeo? ¿Cómo estaría vestido en su visión? Y dice, pasa, como decir, ven a Macedonia y ayúdanos. ¡Wow! Entonces, este mensaje dado en la visión tenía que ser atendido por el apóstol Pablo. Ojo, escuche bien, la visión de las almas perdidas siempre ha sido algo especial de Dios en sus siervos. Por ejemplo, bendito sea el Señor, cuando antes no había la predicación en lugares difíciles como en la India, por ejemplo, ¿qué pasó en la India? William Carey tuvo una visión de llegar a la India y dice, no, mira que ahí es muy complicado, nadie cree en el Evangelio, ellos tienen muchos dioses, muchas formas, así que es complicado ir para allá. Pero él tuvo una visión de ir a la India y estableció la iglesia del Señor en la India. Ahora, ¿qué pasó también con Livingstone? Él tuvo una visión de una multitud de africanos. Y él dijo, he visto cantidad de ellos necesitados de Cristo. A través de esa visión, sintió un llamado fuerte de viajar hasta África. Otros dicen que están locos, todavía hay caníbales allá, te van a matar, no vas a poder sobrevivir, ¿cómo vas a llegar allá? Tú no entiendes el idioma de ellos. Y un montón de trabas, pero él dijo, no puedo porque esa visión que tuve arde en mi corazón. Y entonces él tuvo que llegar hasta África. Y llevó el Evangelio y se extendió la iglesia en África. Bendito sea el Señor, nace con una visión. ¿Y qué podemos decir de Hudson Taylor cuando dijeron, no, hay costumbres bien extremas? Si tú vas a la China, ahí te pueden matar, utilizan esos que parecen machetes. Ellos tienen una cultura bastante estricta, tú no puedes hablar, te van a matar. Y él dijo, no puedo. He tenido una visión de llegar y predicar el Evangelio a los chinos. Y wow, Taylor, de verdad, si no es Dios el que te ha puesto, tú vas a morir. Y él tuvo que arriesgar su vida. Y muchos misioneros viajaron y arriesgaron su vida. Lugares de mucha oposición. ¿Qué fue lo que les motivó a llegar a esos lugares? Ellos tuvieron una visión. Gloria a Dios. Ellos se vieron allí. Muchos siervos tuvieron visiones. Y ellos ya, ¿saben qué? La visión no necesariamente tienes que estar cerrando los ojos y de repente aparece como una pantalla y tú ves algo ahí. Eso puede ser. Pero ¿saben qué?
Una visión es comparable a un gran deseo, a un buen pensamiento, que tú te imagines o que sueñes, hasta un sueño puede ser. Un deseo ardiente, una visión. Yo creo que puedo hacer esto. Yo creo que puedo predicar en ese lugar. Yo creo que puedo ir, yo quisiera hacerlo. Señor, dame la oportunidad de ir a tal lugar y predicar el evangelio a estas personas. Entonces, eso que ya está en tu mente, que lo soñaste o lo visionaste, eso es un buen deseo. Recuerda este versículo que dice que Dios pone el querer como el hacer según su buena voluntad. Él pone en el corazón. Alabado sea el Señor. ¿Seguirá el Señor poniendo visiones en la gente? Antes yo escuchaba que cuando venían de visita los pastores o los misioneros y preguntaban en la iglesia, ¿quiénes quieren ser pastores? Y todos decían, ¡amén! Cuando estaban los jóvenes reunidos decían, ¿quiénes quieren ser pastores? ¡Amén! Todos decían. Pero después cambió. Van a las reuniones de jóvenes, a los congresos y todo. ¿Quiénes quieren ser pastores? Y todo. ¿Quiénes quieren el ministerio de redes sociales? ¡Amén! Dicen ahora. Claro, es una forma de servir si la sabe manipular, la sabe manejar. Han aparecido nuevas formas de servir al Señor. Pero algunos lo ven como algo pesado. ¿Quiénes quieren ser misioneros? Y había unos cuantos valientes que decían, amén. ¿Estás dispuesto a aprender, a sentarte? ¿Estás dispuesto a aprender un idioma? Y otros decían, amén. Y ¿saben qué? Dios es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Dios sigue poniendo en el corazón. Si realmente Dios pone en tu corazón, nada ni nadie puede oponerse. La voluntad del Señor tiene que ser hecha. Esa visión tiene que arder en el corazón, y si uno pone en el vehículo de la fe con sus oraciones, el Señor se encarga de proveer. Recuerden que Él llama, Él respalda, Él capacita y Él envía. A su nombre sea la gloria. Él se encarga de todo. Entonces, esta visión que tuvo el apóstol Pablo era una visión de alguien que está rogando. Claramente la Biblia dice esto, que había un hombre macedonio que estaba en pie rogándole. Una visión de alguien que ruega, por favor, ayúdanos, por favor, auxilio. Algún ruego, imagínense el rostro de un ruego. Él tuvo esa visión, wow, o sea, ¿cómo pudo calar una visión tan cortita en él? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué clase de visión tuvo que ver? Porque, ojo, no solamente era una visión para ver. Aquí hay algo también que en medio de la visión él oyó, porque esto puede ocurrir, así igual como en los sueños. Tú no solamente ves, sino que también oyes. También en las visiones se puede ver y se puede oír. Entonces aquí el apóstol Pablo no solamente tuvo la visión, sino que también escuchó algo en esa visión. Escuchó esto, que decía, un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Solamente eso. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Ven por Macedonia y ayúdanos. Como decir, estás yendo por otro lado, pero aquí se te necesita. Pasa por aquí, pasa por Macedonia. Como decir, mírame, estoy vestido como un macedonio, como un europeo. Pasa por aquí y ayúdanos. Eso fue todo. Entonces, de saber si estamos o no con el oído afinado, si podemos nosotros comprender que realmente Dios nos está llamando, está tocando la puerta de nuestro corazón, si sentimos que Dios nos habla. Hay algunos que vienen al servicio y no preparan su corazón, o sea, desde el comienzo llegan y ahí están solamente
y escuchan algo como de manera intelectual nada más y luego se dan. Otras personas vienen con una actitud distinta. Vienen y dicen, Señor, gracias, qué victoria estar en tu casa, Señor. Yo cuánto anhelaría estar todos los días en tu casa, Señor. Señor, ahora que voy a escuchar tu palabra, habla mi vida, Señor. Trata conmigo, Señor. Y entonces ellos se apasionan. Y realmente cuando reciben la palabra, están digiriendo, masticando, están recibiendo de ellos. Pero hay otros que están que ponen sus... Como decir, ¿qué va a decir? O sea, están pensando ya en una palabra de hombre. No están pensando en que Dios nos puede hablar. Oiga, venga con la actitud correcta a recibir la palabra del Señor. Si hay algo que voy a decir de repente de mi parte, algún testimonio o algo, eso véalo como un testimonio. Pero si hay algo que vamos a decir claramente que está en la Biblia, usted mismo va a recibir ese mensaje. Así que aquí encontramos que él oyó estas palabras, oyó un ruego. Se imagina que de manera invisible, cuánta gente, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, cuánta gente en su casa sufre, padece o en su soledad salen a la calle a trabajar con una fachada, un rostro distinto. No sonríen, algunos llegan al templo. ¿Cómo está? Dios les bendiga, pero no saben lo que están pasando. Hay otros que prácticamente Dios no forma parte de sus vidas y están llevando un calvario, un sufrimiento. Y en el trabajo pueden ser los más alegres quizá, y es un disfraz, y necesitan de Dios. Hay algunas personas que están luchando con pensamientos suicidas y realmente necesitan que alguien les hable del Evangelio. Hay algunos que puede ser que tengan muchísimas comodidades, niños que tengan todos los juguetes más hermosos, la tecnología en su casa, qué sé yo, pero vacíos, faltos de amor, no quieren vivir. Entonces necesitan el Evangelio, necesitan las buenas, necesitan estar en el regazo del Señor, necesitan la seguridad que solo Dios ofrece. ¿Quién les hablará? ¿Quién les dirá? Hay un ruego aquí, ayúdanos. Ojalá que podamos discernir eso en esta noche, de que hay gente que necesita nuestra ayuda. Hace varios años creo que me dieron de tutoría un grado, tercero de secundaria, más o menos chicos de 14 años, por ahí. 14, 15 años. Y entonces yo recuerdo que me tocaba dar los devocionales en el aula y enseñaba los devocionales y se supone que teníamos que tener un cierto tiempo, ¿no? 10 a 15 minutos. Pero eso es un problema para un pastor porque cuando se pone a hablar ya no para. Y yo a veces me extendía como media hora así, y a veces ellos me preguntaban algo. ¿Para qué me preguntaban algo? Yo siempre tenía que hablar esto. Y había momentos en los cuales realmente nos dejábamos envolver tanto que terminábamos hablando de esto, de algo. Y un día yo dije esto: si alguien necesita conversar conmigo, contarme sus cosas, necesita ser escuchado, necesita una oración, a la hora de salida yo puedo atender. ¿Habrá alguno que quiera esto? Uy, casi todos levantaron la mano, hombres y mujeres. ¿Qué? Casi todos necesitaban. Yo dije, wow. Ahora, no, los que de repente más urgentemente necesitan, y todavía había como unas 4 o 5 manos urgentes que hacían así todavía. Y otros decían, sí, ya señalaron, sí, como decía, y señalaron a uno. Dije, ya, yo hoy me quedo con tal. Y me quedé con él a la salida. Al día siguiente me quedé con otro. Miren, yo ya tenía una edad, creo que estaba próximo a casarme. Yo tenía 20 y tantos años ya. Y ellos tenían la mitad de mi edad. Pero ellos habían vivido y experimentado muchas cosas que yo todavía nada que ver con eso. Ellos me llevaban una gran ventaja. Yo estaba lejos de eso, lejísimos.
si yo, digamos así, nunca probé drogas, quizá, digamos así, mi primer beso fue a los 20 y tantos, ellos ya con 14 ya habían pasado, faltaban dedos para contar. Y contarme sus cosas y su familia ausente. Realmente yo sufrí, porque yo los veía a ellos, algunos los vi un poco pequeños, ya les enseñaba algunos años. Y al escuchar de ellos, como decir, tú hiciste eso. O esto, yo ya no los vi igual, porque yo los veía como unos niños. Yo les había enseñado desde quinto y primaria. Ya estaban en tercero y secundario. Ya no los vi igual. Tenía un pensamiento distinto y esto. Yo decía, oh no, yo no puedo verlos igual a estos chicos. Y era un común denominador. Las alumnas necesitaban también ser escuchadas. Profesor, yo, porque el primero que hablé con él dijo, uy, chévere con el profe, se los recomiendo, dijo. ¿Para qué, profe? Yo. Y wow, ellos querían atención, necesitaban ayuda. Y no lo encontraban en sus padres, necesitaban por lo menos que alguien les escuche. Sus padres estaban muy ocupados trabajando, no lo sé, pero no tenían tiempo para ellos. Necesitaban una orientación, necesitaban ayuda. Y puede ser de que ellos, sus padres de buena fe les matricularon a sus hijos en un colegio cristiano, pero muchos de ellos estaban lejísimos de Dios, lejos. Y solamente tenían como una costumbre, nada más. Y solamente ellos dicen, no, yo iba a la iglesia porque mi mamá me arrastraba siempre. Entonces mi abuela siempre me iba a la iglesia, a la fuerza. Y siempre he estado ahí, pero no habían nacido de nuevo, muchos de ellos. Entonces yo les tenía que hablar del perdón, les tenía que hablar del amor de Dios. Les tenía que, ¿por qué te sientes así? Por estas cosas que has estado haciendo. Mira, entonces esto, mira lo que dice acá, ven, mira, tú mismo léelo. Ya, y esto, ¿qué es lo que pasa? Si tú mueres en este momento, ¿qué va a pasar contigo? Entonces, ¿es importante o no? Les tenía que decir claramente, yo decía, sí, y esto. Y algunos hasta estaban llorosos. Y yo vi necesario hablar con algunas jovencitas también. Busqué un salón en la primera planta donde pasa gente, todas las ventanas abiertas, la puerta abierta, y hablar. Con dos a la vez, a veces. Entonces, yo decía, ¿por qué estoy llegando a mi casa tan tarde? 4:30, 5 de la tarde. De hambre. Había una necesidad. Necesitaban ayuda. Y ese era mi ambiente, el colegio. Ahora me pregunto, ¿cuál es tu ambiente? ¿Puedes percibir la ayuda que necesitan? Realmente el evangelio lo necesitan todos. Tú de repente dices, pero yo no estoy orando mucho, yo no tengo de repente tanto conocimiento. Yo tampoco tenía tanto conocimiento. Pero cuando Dios ve que te dispones para algo, realmente Dios te usa, te lo garantizo. Y tú de repente dices, oh, pero yo solamente hoy oré un poquito o algo así. Dios te usa. Vas a ver gente con mucha necesidad. Esto fue lo que él oyó. Y ahora yo también oí de esas necesidades y tuve que atender, tuve que darle las buenas noticias. ¿Sabes qué? La buena noticia es esta: que Dios te puede perdonar, que Dios te sigue amando. Sí, pero yo hice esto y aquello. Oye, hermano, cosas duras. 14, 15 años. Jovencitas con prueba de embarazo. Yo ni sabía que eso existía. Yo no sabía que había esas cositas de prueba de embarazo. Prácticamente yo aprendí ahí. Cosas terribles. Y entonces, de poder meterme a un terreno que para mí era desconocido. Solamente encomendarme a Dios. Era complicado a la vez. Tuve que aprender, como decir a la mala.
de encomendarme a Dios y nada más. Entonces yo dije, esta es una realidad. Esto es algo serio. Aquí está la necesidad. Aquí se necesita acercarse a Dios. ¿Quién lo va a hacer? No hay en quien confíe. El apóstol Pablo, luego de ver la visión, luego de escuchar la visión, ¿qué fue lo que hizo? Vamos al versículo 9, Hechos 16:9, dice: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Verso 10, miren, cuando vio la visión, ¿qué dice? Enseguida, eso significa rápido, al toque. Enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Esto fue algo inmediato. El apóstol Pablo aceptó inmediatamente el desafío. No puso excusas. No, Señor, pero yo no tengo tiempo. No, Señor, porque yo tengo que trabajar. No, Señor, porque estaba la visión, estaba lo que yo. Y él aceptó inmediatamente el llamado. Sabía que había una necesidad, había una ayuda. Por eso yo le digo, abre tu entendimiento. Fíjate. Puedes escuchar, puedes ver, puedes palpar, puedes sentir que alguien está ahogándose en sus pecados, en sus delitos, que está emocionalmente acabado en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso del pecado. De repente tú dices, no, yo no tengo a nadie. Quizás es aquel vecino que no le pasas la voz, que no le saludas. Quizás ese compañero de trabajo renegón, que por algo reniega tanto. Quizá es ese caserito del mercado que siempre está trabajando y dice, no puedo hablar con él porque siempre está trabajando. ¿Por qué no te das una vueltita casi por la tarde, cuando baja la gente? Cuando ya no hay mucha gente que compra y está un poco más libre. Porque si hay algo que el Señor te ha inquietado, es por algo. Y de repente ese caserito necesita que tú le hables. Él con su negocio no va a tener tiempo a escuchar a nadie. Pero a ti puede ser que te escuche. Si es que Dios depositó en ti esa necesidad. Si es que tú lo llevas a ese caserito que tú dices, no sé qué me pasa, siento hablar con esta persona. Llévala a la oración y fíjate que Dios te va a confirmar y te va a preparar para que hables con él y le des la palabra precisa. Pero, ¿nos dispondremos o no? El apóstol Pablo aceptó inmediatamente ese llamado de Dios. Y ojalá que tengamos una buena actitud de poder aceptar, de poder decir, Señor, aquí estoy. Como cantábamos, yo estoy listo si Él me llama. ¿Y saben qué? Bendito sea el Señor. ¿Qué fue lo que experimentó el apóstol Pablo por aceptar ir a Macedonia? Porque él dijo, Dios nos manda a Macedonia. Vamos para allá entonces. Él no dijo, yo no conozco, ¿y qué tal si pasa algo? ¿Y si hay algún peligro? Es la primera vez que voy a ir por acá. Nunca he ido por Europa. No se preocupó, sabía que Dios le llamaba, tenía la fe que Dios le iba a proteger, que Dios le iba a ayudar. Ahora, bendito sea el Señor, él experimenta algunas cosas. Ojo, miren, si nosotros seguimos avanzando, vamos a ver de que, miren el verso 14 por aquí. Vamos al verso 13, perdón. Hechos 16:13 dice: y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido, o sea, les estaban predicando. 14. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Esta mujer, bueno, al menos su nombre es el primero que se registra como, digamos, la primera alma que ganaron en Europa. Lidia. No era una mujer pobre, era vendedora de púrpura. O sea, ella era una comerciante de alto nivel.
Necesidad financiera no iba a tener. Se ganaron una buena alma, para empezar. Y ella todavía dice que les obligó a quedarse en la casa. Vengan a comer a mi casa, vengan a quedarse en mi casa. ¿Por qué? El apóstol Pablo hasta la bautizó, a ella y a toda su familia. Fue bueno porque ella se va a hablar más adelante. Pero algo más ocurrió, algunas otras señales. ¿Qué más? Dice que cuando iban por... Vamos a ver lo que pasó por acá. Verso 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas, desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendiendo a Pablo y a Silas, y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Iglesia, escuche esto. Algo aconteció maravilloso. ¿Qué fue lo que sucedió? Ellos ya están en Europa. Filipos es una ciudad que el Imperio Romano también estaba ahí bajo su dominio. Entonces, el apóstol Pablo dice que cuando pasaba con Silas, porque eran los dos que estaban en este viaje, había una muchacha, probablemente una adolescente, que tenía un espíritu de adivinación. Imagínense en este tiempo cuántas personas que practican astrología, espiritismo, quiromancia, cartomancia y toda clase de ciencias ocultas. Y algunos hasta salen en la televisión y dicen: las cartas me dicen que el año 2023 van a apresar al expresidente Toledo. También me dice que van a la esposa del presidente Castillo, la van a traer de México para Perú y va a estar en la cárcel. Y dice esto. Lo que están haciendo es adivinando. No hay una seguridad, no hay una certeza. Fallan muchas veces. Recuerden cómo era en el fútbol. Salían los chamanes, los mejores salían en la televisión. Perú le va a ganar a Chile 2-1. Perú viajaba a Chile, venía derrotado 3-0. ¿Qué es lo que hacen? Adivinan, nada más. Sino que cuando uno adivina, puede ser que coincida o que no coincida, porque están adivinando nada más. Esta mujer tenía un espíritu de adivinación, y entonces cuando venían a hacer la consulta le pagaban a sus patrones, y ella les decía. Entonces, esto es lamentable, que la gente pone su fe en estas prácticas que desagradan completamente a Dios. Y entonces esta mujer traía buena ganancia a sus amos. Y cuando Pablo y Silas pasaban, ella decía: esos son siervos del Dios Altísimo. Estaba diciendo la verdad. Pero el apóstol Pablo se molestó, porque no lo decía de buena actitud, sino que había un mal en ella, un espíritu maligno de adivinación. Entonces un día el apóstol Pablo oró por ella y reprendió el espíritu y salió de ella, y esta mujer quedó libre. O sea, ya no podía adivinar. Ya no podía adivinar. Se le acabó el negocio a sus patrones. Y se molestaron y los acusaron. Y como resultado, los magistrados ordenaron de que los metan a la cárcel, luego de haberles azotado mucho. ¿Se imaginan qué habría pensado el apóstol Pablo? ¿Por qué hemos salido? Nos hubiéramos ido por Asia Menor, a las iglesias que ya tenemos, para consolidarlas. ¿Qué hacemos por acá? Mira, hemos venido para que nos golpeen, para que nos azoten.
hemos venido para que nos metan a la cárcel. No, no es conveniente. Pero fíjense que ahora ellos en la cárcel tienen una magnífica actitud. La Biblia dice que ellos se pusieron a cantar himnos en la cárcel. Y wow, Dios respondió porque envió un terremoto de tal manera de que las rejas empezaron a sacudirse, las cadenas que tenían, los cercos, se abrió todo eso. ¿Cuál fue el propósito? El carcelero que cuidaba la cárcel, él cuando vio que las rejas se habían abierto, que los presos podían escaparse, él dijo, aquí mejor me mato. Había sacado la espada y él quería ya matarse. Pero el apóstol Pablo dijo, no, no lo hagas. Estamos todos aquí, nadie se escapó. Entonces él lo vio como un milagro, que nadie se haya escapado. Aquí estamos todos. Y le dijo, ¿qué tengo que hacer? Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y el carcelero creyó. ¿Saben lo que hizo el carcelero? Dejó la cárcel, le llevó a Pablo y a Silas a su casa para que le predique a su familia, y les predicó a su familia y todos creyeron. Y luego, aprovechando la madrugada, porque él no sabía lo que le iba a esperar el día siguiente, los bautizó el apóstol Pablo, a él y a toda su familia. Habían creído e inmediatamente los bautizó. Y luego, en agradecimiento le dice, voy a curarte tus heridas. A ver, todo lo que tengas soltado. Imagínense, supuestamente eran enemigos y ahora le están curando las heridas que tiene en la espalda. Todas las marcas. El apóstol Pablo, claro, en el texto no se dice cuántas vidas ganó. Pero por lo menos se ve que la familia de Lidia, la familia del carcelero, o sea, y fueron personas claves para que el evangelio se extienda. No fue un motivo egoísta, no fue un número específico, no se sabe. Lo que sí se sabe es que hubo bendición por escuchar ese llamado que Dios estaba haciendo. ¿Cuál es tu actitud? Ojalá que la gracia del Señor el día de hoy esté sobre ti y tú digas, Señor, abre mis ojos para poder ver la necesidad. Abre mi entendimiento para poder ver quién necesita ayuda. Tú dices, pero yo la estoy pasando mal. En mi casa no todo está bien. Estoy sufriendo yo por esto o aquello. Pero créeme que hay otros que quizá están sufriendo más. Están rogando, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y de repente no hay un Macedonia, pero tu Macedonia va a ser de repente ese amigo de la escuela, ese compañero de trabajo molestoso, sin corazón, ese vecino amargado puede ser tu Macedonia que necesita ayuda. Y el Señor te lo está poniendo en la mente y en el corazón. Ya está en la mira, ya está en la visión. Y Dios quiere obrar en ti. ¿Cuántos entendieron el mensaje? Vamos a orar entonces. Puestos de pie. Aleluya. Padre Celestial, estamos agradecidos, Señor, por tu palabra. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Señor, nosotros queremos pasar también a donde tú nos guíes. Que tu buen espíritu, Señor, que nos guíe a toda verdad, nos ayude. Ciertamente tú pondrás palabras en nuestra boca para poder cumplir la labor que nos has encomendado. Señor, tú no eres deudor de nadie. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. No queremos ser indiferentes a lo que tú estás poniendo en el corazón. Queremos, Señor Dios amado, ser obedientes. El apóstol Pablo enseguida se puso en marcha a obedecerte. Tuvo la visión, escuchó el mensaje e inmediatamente se puso a la orden. Señor, no puso peros, no puso excusas, sino que se movió a realizar la obra que fue encomendada a hacer.
así también nosotros necesitamos, Señor. ¿Cómo pues se extenderá el Evangelio? ¿Cómo crecerá la iglesia si no cumplimos estas misiones? Señor, tu palabra dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo os he enseñado. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, necesitamos de ti. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida, Señor. Señor, con mis defectos, con mis virtudes, tú puedes usar mi vida. Yo quiero ser de los que ayudan, de los que extienden la mano, de los que salvan las vidas. Ahora sé que si alguien se está ahogando, puedo correr a socorrerlo. Por lo menos gritaré y diré: auxilio, ayúdenme. Necesitamos salvar esta vida. Señor, yo no puedo vivir de una forma egoísta. Señor, tu palabra misma me enseña a poder llevar las buenas noticias. Señor, que esto esté en mi corazón. Gracias. Gracias, Señor. Oh, Señor.